Bienvenidos a Bicicito, taller de bicicletas. En esta oportunidad vamos a hacer un video que intente ser completo, general, y vamos a hablar del tema de los componentes de una bicicleta, intentando establecer una descripción general de cada uno de los componentes que forman parte de una bicicleta y de la función que cumplen en ella. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya que subimos contenido de mucha utilidad sobre bicicletas, reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete para que cada vez que subamos un contenido nuevo te llegue la notificación. Muy bien, entonces vamos a ir describiendo los componentes que forman parte de la bicicleta y vamos a empezar por lo más general. En primer lugar, lo que tenemos como el más importante de una bicicleta es el cuadro. En algunos casos lo conocen como marco o chasis, pero es la base de una bicicleta, es lo más importante. Y por ello siempre se va a buscar que el cuadro o chasis o marco sea de una buena calidad. Y eso también va a depender del tipo de uso al cual se vaya a someter. Si es para uso interdiario, si es para uso diario, si es para uso urbano rural, si es para uso rural únicamente, el tipo de exigencia al cual va a ser sometido, aficionado, avanzado, profesional. Y en ese sentido, elegir un cuadro es de suma importancia, teniendo claro cuál es el uso que se le va a dar. En cuanto a los cuadros, vamos a encontrar cuadros de tres clases. Podemos establecer en esa clasificación los cuadros de fierro, los cuadros de aluminio y los cuadros de carbono. Los cuadros de fierro normalmente están para las gamas bajas, para 6, 7 velocidades, 8 velocidades, y los de aluminio van a estar para los 6, 7, 8 hasta 12 velocidades. Y normalmente para 12 velocidades ya estamos hablando de los cuadros para lo que viene a ser de 9, 10, 11, 12 velocidades. Y otra cosa que hay que tener en cuenta el tema de los cuadros es que hay cuadros que traen para freno vibrey y freno de disco, o en otros casos traen para ambos. Y normalmente cuando hablamos de los cuadros de metal, casi la mayoría de los cuadros de metal son únicamente para freno vibrey. Y lo vamos a encontrar para aro 26 hacia abajo, aro 26, aro 24, aro 20, aro 16, aro 12. En cambio los de aluminio, casi la mayoría traen para freno de disco, en algunos casos los traen para los dos, y van a estar de aro 24 hasta aro 29 en algunos casos. Los de carbono normalmente son para gama alta, son cuadros para profesionales, no son para aficionados. Los costos también son más elevados por la calidad que presenta. Entonces eso en cuanto al cuadro, al marco o al chasis. Luego tenemos en segundo lugar el tema del timón. El timón vamos a clasificarlo también en dos, en este caso en dos tipos, los timones de metal y los timones de aluminio. Hay que establecer también ahí que en cuanto a los timones, normalmente los de metal van a estar entre 50 y 60 centímetros de largo, y en el caso de los timones de aluminio vamos a encontrar hasta 90 centímetros de largo, 80, 90, normalmente son las medidas para los timones de aluminio. Y el timón es la parte que permite maniobrar la bicicleta, que permite establecer el equilibrio, el dominio y la ruta o la dirección que podemos marcar con la bicicleta, y por ello va a depender el tipo de uso, el tipo de recorrido, para elegir el tamaño de timón que uno requiera. Cuanto más grande el timón, mejor maniobra vamos a tener de la bicicleta. Cuanto más corto, menos dominio o digamos posibilidad de maniobrar con la bicicleta vamos a tener. Va a haber una limitación. En ese sentido, siempre debes elegir el tamaño de timón de acuerdo a la necesidad, pero también
tienes que tener en cuenta que los timones más largos siempre lo vas a tener en los cuadros de aluminio por el tipo de diámetro que también tiene, aunque en la actualidad vamos a encontrar que en la práctica hay adaptadores que permiten usar timones de aluminio en un cuadro de metal, así que no sería ningún problema, pero normalmente vamos a encontrar estos timones largos para tener maniobra de la bicicleta de manera exclusiva para los cuadros de aluminio. Luego del timón tenemos la potencia. La potencia va a ser este componente que va a unir el timón con la parte de la horquilla, que luego vamos a hablar, y que la horquilla se acopla en la parte del cuadro, en la parte delantera. Entonces, en cuanto a la potencia, vamos a establecer una potencia de metal o potencias de aluminio. Cuando hablamos de la potencia de metal, vamos a encontrar una diferencia totalmente marcada en cuanto a la potencia de aluminio. La potencia de aluminio funciona como un tipo de abrazadera para el timón y al mismo tiempo funciona como un tipo de abrazadera para sujetarse en la horquilla. En cambio, cuando hablamos de la potencia de metal, estamos hablando de un tipo de abrazadera para sujetar al timón, pero de un tipo de ajuste con pestaña que se incrusta o ingresa en el interior de la horquilla, y luego en la parte superior se ajusta con un pasador que va jalando internamente a la uña y va ajustando en el interior de la horquilla, y de esa manera le da fijación. En cambio, la potencia para un timón de aluminio que tiene doble abrazadera, esta se ajusta como tipo de abrazadera, pero en la horquilla, y en algunos casos, dependiendo la altura que desea, el ciclista puede usar adaptadores o espaciadores en este caso para darle la altura que requiere. Entonces, eso en cuanto a potencias. Además, por ejemplo, en el tema de las potencias de aluminio vamos a establecer también otra clasificación: las potencias cortas y las potencias largas. Esto está en función a que hay personas que, de acuerdo al tamaño y a la talla, pueden establecer la necesidad de tener una potencia corta o una potencia larga. Si, por ejemplo, al sentarte en el sillín y tus manos hacia el timón termina estando muy exigido, muy largo, muy extendido, entonces significa que debes usar una potencia corta. Pero si por el contrario terminas teniendo los brazos un poco encogidos cuando estás en el sillín y entonces no es muy cómodo, necesitas una potencia larga. Entonces, en función a eso están la elección de la potencia corta o la potencia larga, permitiendo un mejor manejo, pero al mismo tiempo permite también eliminar los problemas de entorpecimiento en las manos o problemas de circulación, ya sea porque es muy largo la distancia que hay entre el timón y el sillín, o porque es muy corto. Ahora, después de la potencia, pasamos a hablar de las palancas de cambio. Las palancas de cambio que también van en el timón para tener el control de la bicicleta. Vamos a hablar de palancas de cambio independientes o palancas de cambio integradas. Cuando hablamos de palanca de cambio independiente, significa que por un lado están las palancas de cambio y separado está el tema de los frenos. Y cuando hablamos de palancas integradas, estamos señalando de que en las mismas palancas están integrados los frenos, lo que se denomina también, por ejemplo, shifter integrado, y que hay genéricos y también hay de marca. Siempre debe optarse por unas de marca por el tema de la durabilidad. Entonces, las palancas de cambio van a permitir el control de las velocidades tanto en el desviador, que luego vamos a hablar, y en el descarrilador. Algunos lo conocen con nombre distinto. Desviador señalamos nosotros cuando hablamos el que está en el centro, el que mueve la cadena en el plato o en la catalina, y cuando hablamos de descarrilador nos referimos
al que está en la parte posterior, al que mueve la cadena en el piñón para poder ascender o descender los niveles de velocidades en el piñón. Entonces, eso en el tema de las palancas es importante porque el dominio o el manejo el uso de las palancas está sujeto a establecer el recorrido de la bicicleta de acuerdo al terreno que uno está rotando. Si es plano, si es pendiente, entonces las palancas de cambio permiten establecer los niveles de exigencia para el ciclista y mover la cadena tanto en el piñón como en el plato, dependiendo la necesidad. Y por ello es importante conocer el uso, ya que permite establecer un manejo más relajado o un manejo exigente, un manejo lento o un manejo rápido, ya que nos permite establecer velocidades, pero también nos permite reducir la velocidad, reducir el esfuerzo, o ascender con exigencia o ascender con menos exigencia. Después de las palancas tenemos el tema de los frenos. Los frenos, como decíamos, en algunos casos van a estar integradas a las palancas cuando hablamos de palancas integradas o shifter integrados, o están independientes, y eso depende también del gusto de las personas. Algunos prefieren tenerlo separado, ya que cuando son integradas normalmente el gran detalle que sucede es que si es que vienen integradas y la palanca de freno se rompe accidentalmente o por alguna presión excesiva, entonces hay que cambiar todo el sistema, es decir, la palanca está integrada con el freno, así que si se malogra la palanca de freno, hay que reemplazarlo todo, y eso genera un gasto elevado, a diferencia de que si tuviéramos separado el freno, vamos a poder establecer un recambio únicamente de la palanca de freno, generando un costo menor. Entonces, en ese sentido es bueno que evalúes el uso de las palancas integradas o palancas y frenos independientes, teniendo en cuenta también que al tener unas palancas integradas vas a ahorrar espacio y la funcionalidad también. Pero volvemos al tema de los frenos. El tema de los frenos vamos a clasificarlo en 3 grupos. Los frenos V-Brake, el cual son pinzas, ya sean rectas o pinzas tipo cangrejo, y que normalmente cumplen la función con unas zapatas, algunos lo conocen como zapatas o tacos de freno, que al presionar estas zapatas, jalando la pinza o la palanca de freno, vamos a ejercer una fricción en el aro, en la parte superior, y provocar el frenado. Entonces, estos son los frenos V-Brake. Luego hablamos de los frenos de disco. Y en los frenos de disco vamos a clasificarlo en 2. Los frenos de disco mecánico y los frenos de disco hidráulico. Los mecánicos son los que funcionan con una funda y por el interior recorre el cable que circula con la presión de la palanca de freno, ejerciendo la presión de las pastillas en el disco. Entonces, esto vendría a ser un freno mecánico mediante la función de un cable por interno de una funda. Y luego tenemos los frenos hidráulicos, que no usan cables, sino usan una funda hermética, pero que internamente ya no recorre un cable, sino tenemos líquido hidráulico, que al presionar la palanca o jalar la palanca, el aceite hidráulico genera la presión para provocar la contracción de las pastillas, permitiendo el frenado de la bicicleta. Por tanto, el freno V-Brake, la diferencia es que van a usar tacos o pastillas de caucho y que van a ejercer la presión o la fricción en el aro, en la parte circular, y eso va a provocar el freno y vamos a encontrar los frenos V-Brake rectos, ya sea de aluminio o de plástico, y los frenos tipo cangrejo para las bicicletas de paseo o las bicicletas de ruta o de carrera. Luego los frenos de disco, que van a usar un frenado en la masa de la llanta. En la masa de la llanta va un disco
y a ese disco está acoplado un caliper, que luego vamos a ir hablando también, un caliper, y que en ese caliper contienen pastillas de cerámica y que la contracción ejerce la presión de las pastillas en el disco, permitiendo el tema del frenado. Y por tanto ahí tenemos el tema mecánico y el tema hidráulico, siendo el hidráulico por ahora uno de los mejores sistemas de freno porque no necesita demasiada fuerza o presión para provocar el freno. Son mucho más suaves, a diferencia de los frenos mecánicos, ya sean los frenos mecánicos de disco que funcionan con pastillas o ya sea los frenos V-Brake que sí necesita una presión, jalar la palanca, en algunos casos con mucha fuerza para provocar un freno. En cambio los hidráulicos son mucho más suaves. Entonces estos frenos permiten establecer una función de frenado en la bicicleta muy importante en los recorridos, y cuando eliges un freno, ya sea el freno V-Brake o el freno de disco, también debes tener en cuenta las ventajas y desventajas. En algunos casos podemos establecer, por ejemplo, las ventajas en el freno V-Brake. El freno V-Brake termina siendo barato, el reemplazo de los tacos o las pastillas. En cambio, en el freno de disco las pastillas terminan siendo muy elevadas el reemplazo. Otra característica que podemos establecer es que una desventaja en el freno V-Brake es que en la actualidad todos los aros son de aluminio y termina provocando los tacos o las zapatas de los frenos V-Brake, provocando un desgaste en el aro y un debilitamiento. Y en corto tiempo, si es que no se tiene cuidado con el tema de las zapatas o los tacos de freno, terminan provocando un desgaste severo en el aro, y esas partes debilitadas del aro terminan siendo rotas por la presión de la llanta y la cámara, y hay que cambiar los aros en muy corto plazo si es que no se tiene cuidado. Entonces ahí hay que tener un cuidado especial cuando se usa un freno V-Brake con el tema de los aros. Revisar siempre que los tacos no estén muy desgastados y cambiarlos lo más pronto posible para ayudar a la durabilidad del aro. Y es algo que no se tiene, por ejemplo, con los frenos de disco, ya que los frenos de disco ejercen un frenado a un disco que va acoplado a la masa, y por tanto el aro está en una situación segura, no tiene ninguna inferencia en el tema del frenado, pero que sin embargo la gran ventaja de unos frenos de pastillas o con caliper es que suele ser delicado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las pastillas o del disco, con el tema de las contaminaciones con algo de grasa, y eso puede provocar, cualquier contaminación provoca un problema con el frenado, empieza a resbalar el freno es impreciso, y con mucha frecuencia, si hay una contaminación severa, hay que cambiar el caliper completo, o hay que cambiar las pastillas y el disco, y los costos terminan siendo elevados a diferencia de un freno V-Brake. Sin embargo, para la opinión de la mayoría de los que manejan bicicleta, prefieren el freno de disco porque consideran que es más preciso. Pero es decisión también de cada persona de elegir el tipo de freno que necesita, teniendo en cuenta que tanto el freno V-Brake como el freno de disco terminan siendo bastante precisos, eficientes. Solo requiere un tema de cuidado. Y antes de pasar al otro componente de la bicicleta, para señalar acá que no hemos tocado muy claro el tema de los calipers. Entonces los calipers son estos que van acoplados y que van sobre el disco, tanto en la masa delantera y en la masa posterior. Estos internamente llevan unas pastillas. Hay modelo de pastillas genéricas, redondas o cuadradas, y luego tenemos las pastillas cuadradas, y también vamos a encontrar un tipo de pastillas que son cuadradas pero que tienen un diseño distinto, y eso va a depender de los calipers, va a depender de las marcas. Normalmente, si hablamos de caliper
de algunas marcas como por ejemplo Shimano o caliper taiwaneses Wincy, van a usar estas pastillas cuadradas que son bastante comerciales, y en los caliper genéricos vamos a usar estas pastillas redondas. Hay pastillas redondas con rabo un poquito más delgado y otro un poquito más ancho. Algunos caliper de pastillas redondas vienen caliper imantado, no necesitan un clip o un separador entre las pastillas para establecer la separación. Hay otros caliper que sí lo van a usar un clip para establecer la separación de las pastillas, para que quede en el centro del disco. Entonces, y luego hay caliper con pastillas cuadradas, pero que son genéricas, es decir, si un caliper tiene pastillas cuadradas, uno no podría comprar unas pastillas cuadradas Shimano para usar en este caliper, ya que las medidas son totalmente distintas. Estas pastillas redondas, estas pastillas cuadradas, perdón, rojas, son más pequeñas y además tienen una especie de pestaña. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de pastillas usa nuestro caliper para poder reemplazar cuando sea necesario, ya que hay muchos modelos de pastillas, y incluso los scooters usan pastillas, pero son totalmente distintas, son redondas, pero tampoco se parecen a las pastillas redondas que usan las bicicletas. Entonces es importante tener en cuenta ahí las diferencias de los modelos que usa nuestra bicicleta. Muy bien, entonces después de los frenos hablamos del tema de la horquilla. La horquilla es esta parte que va a sujetar a la llanta delantera, es donde se acopla, se ajusta la llanta delantera. Y vamos a establecer dos tipos de horquillas: las horquillas rígidas, es decir, las horquillas sin suspensión, y las horquillas con suspensión. En la actualidad, cuando hablamos de horquillas con suspensión, vamos a establecer al mismo tiempo dos tipos de horquillas con suspensión: las horquillas con suspensión simple y las horquillas con suspensión con bloqueo. Es decir, podemos tener una horquilla con suspensión en la cual siempre va a funcionar con suspensión, pero podemos optar por una horquilla que tiene bloqueo. Eso quiere decir que podemos establecer la función de una horquilla rígida y al mismo tiempo, dependiendo la necesidad, podemos convertirlo en una bicicleta que tenga una horquilla con suspensión. Y al mismo tiempo hay horquillas con suspensión con bloqueo mecánico, que eso quiere decir que yo mecánicamente voy a la horquilla, normalmente está al lado derecho, giro la pestaña y convierto con bloqueo o sin bloqueo, es decir, bloqueo la suspensión o desbloqueo. O las horquillas con suspensión con bloqueo no mecánico sino remoto, que mediante un sistema de funda y cable parecido a lo que viene a ser el sistema de frenos, ya sea mecánicos de disco o V-brake, pero ese sistema que se acopla en el timón, y mediante una palanca podemos convertir desde el timón a suspensión bloqueada o suspensión normal, digamos, es decir, a horquilla rígida o a horquilla con suspensión. Ya no necesitamos descender de la bicicleta y girar la pestaña de la suspensión que está en la parte derecha, sino desde el timón tener el control. Y eso va a estar sujeto de acuerdo a las necesidades. Hay que tener en cuenta que también cuando hablamos del marco, del cuadro, del chasis de la bicicleta, hablamos de fierro y hablamos de aluminio. Y al menos en Perú establecemos que la bicicleta de fierro, casi la mayoría, con algunas excepciones, usan horquilla rígida o una horquilla con suspensión, pero que el diámetro de la caña o el tubo de la horquilla que sale hacia la parte superior o que se acopla en el cuadro es de medida distinta. Normalmente es de 1 pulgada. En cambio, las suspensiones o horquillas para cuadros de aluminio terminan siendo de 1 octavo. Eso quiere decir que son un poquito más
de un diámetro mayor. Entonces hay que tener en cuenta al momento de comprar una horquilla o una suspensión, hay que tener en cuenta qué tipo de cuadro estamos usando. Y eso establece también el uso de una determinada horquilla o suspensión, ya que alguien puede desear colocar alguna horquilla en un cuadro que no corresponde. Entonces las medidas de la caña o el tubo de la horquilla va a variar dependiendo para qué cuadro es, para metal o para aluminio. Siendo para cuadro de aluminio más delgada y para cuadro de, perdón, siendo más delgada para cuadro de metal y un diámetro mayor de 1/8 para cuadro de aluminio. Entonces, eso en cuanto a la horquilla. Por tanto, ¿cuáles son las ventajas de la horquilla con suspensión y de la horquilla sin suspensión? Si tenemos suspensión, el manejo va a ser un poco confortable, es decir, la suspensión va a absorber el terreno que recorremos, permitiendo de que el recorrido sea más suave. En cambio, si tenemos una horquilla sin suspensión, no tenemos ningún sistema de absorción de golpes y por tanto puede ser un manejo un poco más brusco o más rígido. Sin embargo, la desventaja de manejar una bicicleta con suspensión es que la suspensión no solo absorbe los golpes, sino también absorbe energía del ciclista. Entonces, al manejar, uno invierte más energía para recorrer con una bicicleta que tiene suspensión y puede ser más eficiente con una bicicleta rígida, ya que no le está robando energía y puede recorrer más velocidad con menor esfuerzo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si buscas confort, entonces opta por una horquilla con suspensión. Si buscas velocidad de máxima, entonces una horquilla rígida. Muy bien, entonces ya estamos avanzando. Hemos hablado del cuadro, del timón, la potencia, palancas de cambio, palanca de freno. Luego hemos hablado de la horquilla y ahora vamos a hablar de las llantas o cubiertas o neumáticos. Acá hay que tener en cuenta tres grupos, dependiendo del tamaño, pero casi para la mayoría del tamaño de bicicleta siempre vamos a encontrar estos tres grupos que podemos señalar: las pisteras, las mixtas y las todoterreno. Las pisteras son de cocada más baja, las mixtas son las intermedias, una cocada un poquito más alta que las pisteras, pero no tanto como las todoterreno. En cambio, las todoterreno terminan siendo llantas con cocada bastante alta. Y elegir el tipo de llanta, ya sea pistera, mixta o todoterreno, va a depender del tipo de terreno, de territorio que va a recorrer la bicicleta. Si, por ejemplo, te deseas mover únicamente en zona urbana, en pista, y deseas tener máxima velocidad, entonces las pisteras son las adecuadas. Las pisteras, al tener una cocada bastante baja, son bastante rápidas en asfalto, en la pista, porque no tiene mucho agarre. Y la desventaja es que al no tener mucho agarre, entonces no son muy adecuadas para los terrenos movedizos. Si lo llevamos a terrenos movedizos, no se comportan muy bien. Para ello podría elegir una mixta. Una mixta, al tener una cocada un poco más alta, puede comportarse muy bien en un terreno con asfalto o pista, es decir, en zona urbana, sin tener mucho agarre y también tener velocidad. También se puede comportar muy bien en un terreno movedizo, es decir, fuera del asfalto. Y si deseamos movernos más en terrenos movedizos y menos en terrenos urbanos o asfalto o pista, entonces elegimos una todoterreno de cocada alta, porque esas, al tener un buen agarre, pueden comportarse de manera óptima en terrenos movedizos, permitiendo un manejo adecuado, seguro con la bicicleta, que no lo vamos a tener con una pistera, por ejemplo. Va a patinar demasiado, no va a tener agarre. En cambio, las todoterreno son excelentes para terrenos urbanos.
En cuanto a los tamaños de las llantas, porque vamos a hablar de las llantas delgadas y las llantas anchas. Y eso también establece de acuerdo a la utilidad, es decir, cuando se compra una medida de llanta, por ejemplo, si estamos en una 27 o una 29, vamos a encontrar medidas de 125, es decir, 27.5 por 2.125 o 27 por 2.10 o 27 por 2.30 o también 29 igual por 2.20, 2.25, 2.30, 2.35, 2.40. Como señalamos en un video anterior, cuando hablamos de 27 y luego decimos por 2.10, por 2.20, lo demás siempre expresa la característica de la llanta en cuanto al ancho y al alto. Lo anterior, el 27, establece el diámetro, es decir, si mi bicicleta es 27, entonces busco una llanta 27. Ahora me falta determinar qué ancho de llanta deseo. Entonces ahí viene la información, 27 por 2.10. Supongamos que tu bicicleta tiene una llanta 27 2.10 y consideras que tu llanta es delgada y deseas una llanta más ancha. Entonces en ese sentido puedes optar por una 27 por 2.20 o 27 por 2.25 o 27 por 2.35 o 27 por 2.40 que terminan siendo las llantas más anchas. Tienes que tener en cuenta también que cuanto más ancha la llanta, tiene más agarre y por tanto, así sea pistera, tiene más agarre en la pista y se va a hacer un poco más lenta, aunque al principio hemos señalado que las pisteras son ideales para recorrer en zonas urbanas, en pista o en asfalto son bastante rápidas porque no tiene mucho agarre, pero eso va a variar si la llanta es delgada o la llanta es ancha. Si es más ancha, más agarre, y si eso estás buscando, significa que quieres moverte también en zonas rurales. Entonces, otro elemento que debes tener en cuenta es que cuanto la llanta sea más ancha, vas a tener menos margen de error en el cuadro. Es decir, la llanta va a estar al límite en tu cuadro y eso significa que el aro debe estar siempre bien centrado, la masa debe estar en perfectas condiciones. Caso contrario, si hay un pequeño problema con el aro que esté descentrado, vas a tener el detalle que va a estar rozando la llanta con tu cuadro, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Entonces no te da mucho margen de error eso. Sin embargo, son muy buenas para el agarre, cuanto más ancha sea, pero presenta esa dificultad que siempre debes mantener en óptimas condiciones el tema de la llanta. Bien centradita, la masa en perfectas condiciones, que no tenga desgaste porque también puede provocar oscilaciones, movimientos, digamos, distorsionados de la circulación y eso puede provocar el roce de la llanta con el cuadro. Por tanto, entonces elegir el tipo de llanta ancha o delgada va a depender del tipo de uso. Cuanto más delgada, menos agarre. Cuanto más ancha, más agarre. Si estamos en las pisteras, lo mismo en las mixtas o en las todoterreno. Si es mixta, si es más delgada, pues evidentemente, si bien es cierto, tiene un poco más agarre que la pistera en sí, pero cuanto más ancha, el agarre se enfatiza y entonces al tener más agarre, evidentemente afecta al tema del rendimiento de la velocidad y siempre debe estar sujeto a la decisión del uso que uno desea darle, ya que no hay que colocar la llanta ancha porque simplemente me gusta y luego te das cuenta que el rendimiento disminuye, te das cuenta que se convierte en una bicicleta muy lenta. Y tener en cuenta las características que van presentando las llantas es importante al momento de elegir. Si ya tienes claro para qué deseas usarlo, entonces debes optar por la llanta que corresponde. Muy bien, ahora pasamos al tema de los aros. Los aros vienen a ser la parte donde se monta la llanta o se monta las cubiertas y a su vez estos van a estar
sujetos, el aro va a estar, digamos, tejido por los rayos y en el centro la masa, que luego vamos a hablar. Entonces el aro es toda la parte metálica, esa parte circular en la cual se monta la cubierta o la llanta. Y vamos a establecer los aros simples y los aros doble pared. En la actualidad todos los aros son de aluminio. Vamos a encontrar aros de gama alta también, pero nos vamos a centrar en estos dos tipos de aros de aluminio únicamente, pero los aros simples y los aros doble pared. Y a esto hay que añadir que hay aros de 32 hoyos y aros de 36 hoyos, que vienen a ser el número de hoyos comerciales en la actualidad. Puedes optar por aro de 32 o aro de 36, siendo el más comercial el de 36. Sin embargo, también puedes encontrar el de 32. Puedes elegir cualquiera de los, no altera, no altera el rendimiento. Simplemente puedes optar de acuerdo a tu masas. Por ejemplo, si ya tienes una masa de 32, entonces debes elegir un aro de 32. Pero si tienes 36, una masa de 36, tendrías que optar por unos aros de 36. Pero son comerciales. Entonces los aros también cumplen una función muy importante en la bicicleta, ya que van a soportar la presión de todo el cuadro, la presión del terreno y la presión del ciclista. Y en ese sentido es muy bueno elegir unos aros de buena calidad. Y siempre hay que recordar que los aros de buena calidad te van a responder mejor en terrenos exigentes. Si es que vas a usar la bicicleta para hacer recorridos largos, entonces unos aros de buena calidad termina siendo una buena inversión. Los aros taiwaneses, los aros remachados, los doble pared, que terminan siendo adecuados para ese uso. Pero si es únicamente para un uso interdiario, un uso de paseo, un uso urbano, cualquiera de los aros podrías usar, los aros simples o los aros doble pared, los aros de procedencia china o los taiwaneses. Ya eso de acuerdo a la necesidad o realidad de cada persona. Pero sí hay que tener en cuenta siempre cuál es el uso que se le va a dar a la bicicleta, y una vez que se tiene claro cuál es el uso que se le va a dar, en sentido del uso es lo que se elige el componente, en este caso los aros. Ahora pasamos al tema de las masas. Las masas van a ser estos componentes que están integrados por un eje y interiormente por unos rodamientos. Entonces, en cuanto a las masas, igual vamos a encontrar de 32 y de 36. Y al mismo tiempo vamos a encontrar en dos grupos las masas de metal con rodamientos. En la mayoría de los casos, las masas de metal siempre son con bolillas o billas o rodamientos separados o con canastilla. Y luego tenemos las masas de aluminio. En la masa de aluminio sí vamos a encontrar en dos grupos: la masa de aluminio con billas o bolillas o rodamientos, y luego encontramos la masa de aluminio masa de aluminio con rodaje o masas selladas, que también lo conocen algunos. Además de las masas, además de la clasificación de metal aluminio, vamos a encontrar masas para freno V-brake y masas para freno de disco. Masas para freno V-brake de aluminio y de metal, o masas para freno de disco de aluminio o de metal. Si tu bicicleta usa frenos de disco, entonces debes usar unas masas para freno de disco. Y de ahí ya puedes elegir si masas de aluminio con billas para freno de disco o masas de metal con billas para freno de disco, o masas de aluminio con rodaje para freno de disco. La diferencia entre unas masas con billas o rodamientos y unas masas con rodaje es el tema de la rotación. Si tenemos una bicicleta con masas, con billas o rodamientos, si le ejercemos presión, peso, se hace lenta.
En cambio, si tenemos unas masas selladas o masas con rodaje, son súper suaves por más que la bicicleta pese o el ciclista pese, siempre va a rodar suave. Y por tanto la velocidad y el rendimiento va a ser mejor. Eso entonces en cuanto a las masas. Siempre debemos elegir las masas de acuerdo al tipo de freno que estamos usando. Sin embargo, no significa que si yo tengo freno V-Brake no puedo usar unas masas de disco en mi bicicleta. Lo podrías usar sin ningún problema, pero lo adecuado estéticamente están diseñadas las masas para freno V-Brake si tu bicicleta es de freno V-Brake, y si tu bicicleta es para freno de disco, usar una masa para freno de disco porque el tamaño también es distinto. Las masas para freno V-Brake son más delgadas y las masas para freno de disco son más anchas, son más altas. Ahora pasamos al tema de los rayos. Los rayos son los que van a unir la masa con el aro, la parte metálica que hemos señalado anteriormente, y van a darle resistencia a toda la circunferencia del aro para que la llanta pueda funcionar bien, circule de manera perfecta con una circunferencia adecuada. Entonces la tensión de los rayos permite tener el aro centrado lateralmente, pero al mismo tiempo darle una circunferencia correcta. Los rayos son muy importantes porque soportan la presión del terreno, la presión del cuadro y la presión del ciclista. Y en ese sentido, cuando hablamos de los rayos, vamos a encontrar los rayos de metal cromados o pintados al horno en color negro y los rayos inoxidables, color acero, o los rayos inoxidables pintados al horno color negro. La diferencia entre uno y otro es que los rayos que no son inoxidables, pues la calidad es baja, se oxidan rápido. En cambio, los inoxidables vas a tener una garantía de durabilidad. Someterlo a la intemperie y no se va a estropear, no se va a oxidar. Entonces, elegir el tipo de rayos para nuestra bicicleta es sumamente importante. Muy bien, ahora pasamos al tema del sillín. El sillín o el asiento de la bicicleta. Y esto podemos clasificarlo en dos tipos de asientos, los delgados y los anchos. Y esto está sujeto al tipo de uso, al tipo de recorrido, a la distancia que recorres con tu bicicleta. Si es una bicicleta de paseo, entonces adecuado sería un asiento ancho, porque es más confortable, no necesitas velocidades, sino que quieres disfrutar del paseo y por tanto el confort ahí con un asiento ancho es adecuado. Ahora, si vas a recorrer distancias largas, entonces un asiento delgado es lo apropiado, ya que si usas un asiento ancho para recorrer grandes distancias, el asiento ancho tiene la dificultad de que en una distancia larga termina siendo muy problemático para manejar, ya que quita mucho espacio entre las piernas y por tanto el pedaleo muy exigido termina siendo un inconveniente un asiento ancho y adecuado un asiento delgado. Luego ya encontramos los asientos de espuma, los asientos de gel, que terminan siendo más confortables. Además encontramos los asientos lisos y los asientos con hoyo o los denominados asientos antiprostáticos, que en la práctica es una clasificación un poco, podemos señalar al señalar o decir un asiento antiprostático como que es muy exclusivo para los hombres. Sin embargo, es para el uso de ambos géneros, tanto para el hombre como para la mujer. Si bien es cierto, el hoyo termina protegiendo al tema de la próstata del hombre, pero también termina siendo saludable para una mujer. Así que se puede usar, aunque se señala de manera excluyente a la mujer cuando se dice asiento antiprostático. Entonces, eso en cuanto al sillín. Luego, el que soporta o en el que se sujeta el asiento o el sillín, algunos le conocen como tubo, pero también el nombre es tija, tubo, soporte de asiento.
Eso va a depender de cómo lo llames en donde vives. Cada país asigna también una denominación distinta, pero estamos hablando al soporte del asiento. En esto hay que establecer medidas, porque los cuadros y las marcas establecen medidas del diámetro, no medida en cuanto al tamaño, el largo de la tija o el tubo o el soporte del asiento, sino en el diámetro del grosor. Entonces, por ejemplo, tijas para cuadros de metal. En la mayoría de los cuadros de metal establecemos una medida casi estándar. Si tu cuadro de metal, lo más seguro que use una tija de 25.4. Normalmente es frecuente. Hay excepciones que hay cuadros de metal que tienen medidas distintas como 28.6, por ejemplo. Pero la mayoría de los cuadros de metal siempre van a usar una tija de 25.4. Entonces, por ejemplo, si quieres reemplazar la tija, ya sea porque está estropeada o simplemente deseas reemplazar por una de aluminio, una mejor calidad, y tu bicicleta es de metal, entonces debes pedir o tija 25.4 o tija para cuadros de aluminio para que te den la correcta. En cambio, cuando estamos en cuadros de aluminio, vamos a encontrar varias medidas. La medida más baja es la 27.2. Hay muchos cuadros que tienen esa medida y es una tija comercial, lo podemos encontrar en los centros de abastecimiento de accesorios y componentes de bicicleta. Muchísimos cuadros usan esa medida. Luego ya dependiendo de las marcas, hay por ejemplo cuadros que usan 28.6, que también es otra medida. Lo encuentras en aluminio y en metal las tijas. Encontramos también por ejemplo 31.6, un diámetro mayor. Entonces es importante que tengas en cuenta eh, cuál es el diámetro de tu tija cuando quieras reemplazar. Y en un video anterior también, si lo puedes buscar, hemos hablado sobre el tema de las medidas de la tija. Cuando quieres reemplazar debes saber cuál es el diámetro de tu tija, y una manera de saber cuál es el diámetro sin tener que medir es retirar la tija de tu cuadro, y en la parte inferior, casi al final, está señalado la medida, está tallado normalmente, y por ahí debe aparecer 27.2, 26, 25.4, 28.6, 31.6, por ejemplo. Entonces esa es la medida de tu tija, o acercarte al lugar donde lo vas a adquirir con tu bicicleta y solicitar una tija para tu bicicleta. De esa manera pues el vendedor puede ayudarte a decir, a ver, vamos a ver cuál es el diámetro de tu tija que tiene tu bicicleta, y te va a dar la adecuada. Pero en todo caso, pues tú puedes retirar la tija y observar cuál es la medida y solicitar si estás haciendo alguna compra online y no una compra física. Luego de las tijas que hemos hablado, en aluminio y en metal, y ahí vamos a encontrar tamaños de 20 centímetros, de 30 centímetros, alguna de 35, alguna de 40. Y ya eso también va a variar de acuerdo a las medidas. Hay medidas que no sé, de 27.2 o 28.6 o 31.6, que lo encuentras de 30 a 35 como máximo en cuanto al tamaño, al largo de la tija. En cambio, en las de 25.4 lo vas a encontrar en aluminio y metal hasta de 40 centímetros de largo e incluso de 50. Muy bien, entonces ahora pasamos a hablar del plato. En algunos casos algunas personas lo conocen plato, Catalina, pero es esta parte que va a unir la cadena con el piñón, con la parte posterior, y generar el sistema de arrastre para mover a la bicicleta. En cuanto al plato o Catalina, dependiendo cómo se conoce en el lugar donde te encuentres, vamos a encontrar tamaños, y el tamaño de un plato va a estar determinado por la cantidad de dientes. Entonces, cuando compras un plato, el vendedor te dice, bueno, ¿qué relación de dientes buscas? Y cuando te dice qué relación de diente buscas, te está preguntando qué tamaño estás solicitando. O el cliente mismo te indica, estoy buscando un plato, requiero un plato, deseo un plato, quiero comprar un plato relación 48.
Y entonces normalmente si te está pidiendo o está buscando un plato 48, está señalando que desea un plato grande. Y si es así, normalmente se está moviendo con un sistema de arrastre de 6, 7 u 8 velocidades, ya que como el piñón no es la base en esas velocidades, el plato intenta suplir esa ausencia digamos, de velocidad que no tiene el piñón. Y entonces un plato más grande ayuda a poder generar un poco más de velocidad. Y en cuanto al plato 48, está refiriéndose a un triplato de 3 niveles, es decir, 48 dientes el más grande, el plato medio va a ser de 38 y el último o el más pequeño de 28. Y así vamos a encontrar platos de 48, platos de 44, platos de 42, más pequeños. Si alguien está usando un plato pequeño o cuando debes usar un plato grande o un plato pequeño, si usas un plato grande es porque tu sistema de arrastre es bajo, es decir, estás o en 6, en 7 o en 8 velocidades. Cuando ya estás en 9, no necesitas usar un plato muy grande, pues puedes optar por un plato 42 o un plato 44, ya que ahí se invierte. Cuando tienes un piñón de 9 o de 10, el piñón es la base, el piñón es el que genera las revoluciones porque la relación de dientes cambia, que vamos a hablar después cuando toquemos el tema del piñón. La relación de dientes en un piñón de 6, de 7, normalmente es 14-28. Eso significa que 14 dientes tiene el pequeño y 28 tiene el más grande. En cambio, los piñones de 9, por ejemplo, te presentan relaciones 11-36 o 12-36. Significa que el más pequeño tiene 11 dientes y el más grande 36. Comparado con tu piñón de 7 o de 8 que tiene 14-28, si alguien está manejando en su piñón de 6 o de 7, su cadena está en el piñón más pequeño que es de 14 dientes, las revoluciones que genera son menor al piñón de 9 que tiene una relación 11-36. Si alguien maneja un piñón de 9 y su cadena está en el más pequeño, que es de 11 dientes, va a tener más revoluciones en relación a un piñón de 14-28. Por tanto, entonces las revoluciones y el tema del movimiento, la velocidad, ahora está en el piñón y no en el plato, y por tanto necesita usar un plato pequeño, ya no le hace falta un plato grande, como si en caso estés en velocidades bajas. Por tanto, si eliges un plato, debes tener en cuenta tu sistema de arrastre. Eh, si estás con velocidades 6, 7, pues es bueno que uses un plato de 44 o un plato de 48, ya que caso contrario vas a llegar a momento cero. Por ejemplo, si estás en zonas un poco descendentes y vas a pedalear y llega a un punto muerto y necesitas un plato más grande para poder aprovechar el rendimiento de la bicicleta. Ahora, en cuanto al tipo de platos, vas a encontrar platos de aluminio y platos de metal. Platos genéricos, platos de marca, eh, platos para eje cuadrado y platos con eje button. Así que ya es decisión de cada uno dependiendo el tema del uso, dependiendo la necesidad y dependiendo evidentemente del tema económico para poder decidir el tipo de plato que deseas usar en tu bicicleta. Muy bien, ahora hablamos del tema de los pedales. Los pedales son los que van a estar sujetos a la biela del plato y que van a permitir el movimiento del sistema de arrastre. Y en esto del tema de los pedales podemos clasificarlo en 3 grupos. Los pedales de plástico, los más accesibles y que funcionan normalmente con rodamientos con billas. Luego encontramos los pedales de aluminio que también la mayoría funcionan con billas, con rodamientos. Y luego los pedales de nylon, que en la mayoría de los pedales de nylon funcionan con rodaje o pedales sellados, que también se le puede llamar. Ahora, va a depender del tema económico y depender del tema de uso. Los de plástico, si bien es cierto, son más asequibles, pero
La desventaja es si es que están mucho tiempo en la intemperie o si te mueves con mucha frecuencia en zonas de altas temperaturas, entonces el plástico va a terminar estropeado por la situación del sol, y en ese sentido siempre sería mejor optar por unos de metal, ya que no le va a afectar el sol, no va a estropear los pedales. Cuestan un poquito más, pero son, son de mejor calidad y te van a durar más. Eh, Además de los pedales, vamos a establecer entonces lo que señalamos anteriormente con rodaje y con vías, siendo los mejores aquellos que presentan rodaje o sellado, porque la rotación es súper suave y el manejo entonces es eficiente. Ahora, luego de hablar del plato o catalina y los pedales, hablamos del eje sellado. El eje sellado es esta parte que sostiene o donde se acopla o donde se ajusta el plato o la catalina y que permite el movimiento del plato para poder jalar a la cadena y generar el movimiento del piñón y de la masa a la vez, generando la rotación de la bicicleta. Entonces, el eje sellado es un tipo de eje que reemplaza a los ejes clásicos, que los ejes clásicos son con canastillas o con billas, que todavía se usa. Sin embargo, lo puedes usar cualquiera de los dos, pero presentando un mejor rendimiento. Los ejes sellados son mucho más suaves para manejar, no presentan oscilaciones o movimientos ondulantes que si lo presentan los ejes clásicos. Si se afloja, el plato se ve afectado por el movimiento, eh, digamos, anormal de la circunferencia. Entonces el rendimiento de un eje sellado es mejor y cada vez se están reemplazando a los ejes clásicos. Y en este sentido también vamos a hablar del eje Button, que es otro tipo de sistema de acople para los platos en la actualidad, pero lo vamos a encontrar para gamas altas, que sin embargo no quita la posibilidad de poder usar en cualquier sistema de arrastre, es decir, en 6, 7, 8, no, lo podríamos usar, pero en la mayoría siempre está destinado para las gamas altas a partir de 9 en adelante, por el tema del rendimiento y por otro, por el tema de la combinación de dientes que trae. Es decir, si estás en uno de 6 y 7, quizás te conviene usar un triplato, y en los platos que son con eje butón normalmente son monoplato o son biplato. Entonces te quita alguna ventaja en el sentido del rendimiento para tu sistema de arrastre con el que cuentas. Luego del tema del eje, que hemos hablado de eje central clásico o eje sellado, que son con rodajes, y el eje button. Hablamos ahora del desviador. El desviador, teniendo en cuenta que estamos refiriéndonos para poder identificarlo y diferenciarlo, el desviador delantero. El desviador delantero es el que va en la parte superior del plato y que va a permitir mover la cadena en los niveles del plato. Si hablamos de un plato de 3 niveles, entonces este desviador va a permitir llevar la cadena desde el más pequeño hacia el más grande o viceversa. Entonces, esto permite poder establecer la combinación del sistema de arrastre de acuerdo al terreno que vamos recorriendo, teniendo en cuenta que si nuestra cadena está en el plato pequeño es porque queremos recorrer zonas pendientes y nuestra cadena en el piñón estará en la parte más grande. Pero ya cuando nos movemos en zonas planas, debemos usar la combinación del plato medio o el plato grande para poder obtener más velocidad de acuerdo a la necesidad que nosotros estamos buscando. Pero no es adecuado manejar en zonas planas con nuestra cadena en el plato pequeño, porque implica mayor rotación del plato, pero con menos velocidad. Entonces, este desviador central, por tanto, cumple esa función de llevar la cadena en los niveles del plato de arriba hacia abajo, dependiendo el tipo de terreno que recorremos.
Y vamos a diferenciar también desviadores para cuadro de metal y desviadores para cuadro de aluminio. Y al mismo tiempo establecemos otra diferencia, desviadores con tiro para arriba o desviadores con tiro para abajo. Ahora nos centramos en lo primero, desviadores para cuadro de metal o del cuadro. De los cuadros de metal es más delgado y por tanto el desviador para cuadro de metal tiene una abrazadera más corta. Sin embargo, cuando hablamos de los cuadros de aluminio, el tubo donde se va a ajustar el desviador es más grueso y por tanto el desviador para cuadro de aluminio trae una abrazadera más ancha, de mayor diámetro. En ese sentido, siempre debes tener en cuenta si tu cuadro es de metal o tu cuadro es de aluminio para elegir el tipo de desviador, ya que puede tener solución si te compras un desviador para cuadro de aluminio y tu bicicleta es de metal, pues lo puedes colocar algunas empaquetaduras y suples el vacío que hay del diámetro y funcionaría bien. Sin embargo, si es que compras un desviador para cuadro de metal y tu bicicleta es de aluminio, pues termina siendo muy corto y eso no funcionaría, no hay forma y tendrías que solicitar un cambio. Ahora nos centramos en la otra diferencia que hablábamos de los desviadores de tiro para arriba y tiro para abajo. Eso implica que hay bicicletas que el sistema de cableado del tema del desviador viene por la parte inferior del cuadro y termina jalando hacia abajo el gatillo del desviador para poder generar el movimiento de la cadena. Y en otros cuadros viene por la parte superior y baja el cable para jalar el gatillo hacia arriba. Por tanto, debes tener en cuenta el diseño de tu cuadro. Si usa tiro para arriba, entonces debe buscar un desviador para un cuadro de metal o aluminio con tiro para arriba o un desviador de metal o para cuadro de aluminio con desviador para abajo. De esa manera vas a solicitar o adquirir el desviador correcto para tu cuadro. Y luego hablamos del tema de la cadena. La cadena de arrastre, no cadena de seguridad. Es decir, la cadena de arrastre la que va a estar generando el tema del movimiento con el plato y el piñón. Los niveles del plato y los niveles del piñón. Entonces, cuando estás en combinaciones, por ejemplo, 6x3, 7x3, 8x3, la cadena que usas, lo que va a variar es el tamaño, pero el ancho de la cadena casi va a ser el mismo. Es decir, si yo estoy en 6 o 7, pues uso una cadena de 113, 114 eslabones. En cambio, si estoy con un piñón de 8x3, pues estoy usando una cadena con 16 o 18 eslabones. Entonces solo va a cambiar, a haber una diferencia en cuanto al tamaño. Pero ya cuando vamos a 9, 10 velocidades, vamos a encontrar que no solo cambia el tamaño de la cadena y el número de eslabones, sino también el ancho de la cadena. Por tanto, si yo tengo una cadena de 7 velocidades y quiero usar un piñón de 9, no compro la cadena de 9 velocidades, sino que uno más eslabones para poder usar esta cadena en un piñón de 9. El problema es que cuando lo quieras usar, como la cadena de 7 o de 8 velocidades es más anchita, cuando usas en un piñón de 9, los espacios entre los niveles del piñón es mucho más reducido que los espacios que hay en un piñón de 7 o de 8 velocidades. El espacio entre los niveles de dientes es un poco más ancho. Y en ese sentido, entonces, si tienes un piñón de 9, debes adquirir una cadena para 9 velocidades. Si tienes un piñón de 10 o de 11, lo mismo, cadena para 11 velocidades o 12 velocidades, ya que cambia el tema del ancho de la cadena. Es muy importante el tema de la cadena, el cuidado que se debe tener. Siempre es preferible cambiar la cadena cada cierto tiempo de recorrido. Si tienes una forma de medir el kilometraje, hay en la actualidad muchos accesorios que permiten medir el recorrido y deberías cambiar tu cadena cada 400 o 500 kilómetros.
De esa manera vas a permitir ampliar la vida útil del piñón y poder tener un tiempo mayor de duración solo cambiando la cadena, porque normalmente las personas usan hasta que empiezan a percibir problemas en la cadena y el piñón, y cuando ya lo perciben, lo llevan a un servicio técnico, tiene que cambiar los dos componentes, tanto el piñón como la cadena. Pero si tienes en cuenta el tema del recorrido y cambiar antes la cadena, pues vas a alargar la vida del piñón, que sería lo adecuado. Y entonces, en cuanto a los piñones, vamos a establecer dos grupos. Cuando nos movemos de 6 velocidades hasta 8 velocidades, vamos a encontrar piñones de hilo o piñones de ajuste rosca. Eso quiere decir que el piñón se va a enroscar en la masa para poder, pero casi la mayoría, hasta 8 velocidades, vamos a encontrar piñones de hilo o piñones rosca. En cambio, a partir de 9 velocidades hasta 12 velocidades, cuando quieras usar un piñón de 9, altera todo tu sistema de arrastre, porque si tus masas son de hilo, tienes que optar por unas masas cassette para poder usar ese piñón. Por tanto, con la característica que hemos señalado, que si bien es cierto, los piñones cassette son exclusivos para las velocidades de 9 para arriba hasta 12, también hay excepciones con piñones de 7 y de 8 que también presentan piñón cassette y a la vez piñón rosca o piñón con hilo. Entonces el piñón es el que genera la velocidad, genera las revoluciones, y de acuerdo a la combinación del piñón son las revoluciones que puede obtener la bicicleta, la velocidad que puede obtener la bicicleta. Y ya lo señalamos anteriormente, los piñones de 6 hasta 8, normalmente las combinaciones son 14, 28. Ya cuando hablamos de piñón Mega Ranger, tanto en el de 7 y de 8 hay combinación 14-36, es decir, presenta el último nivel más grande de 36 que permite usar para el tema de ascensos. En cambio, si tienes un piñón de 14-28, va a tener un esfuerzo mayor para poder ascender. En cambio, los piñones de 9 en adelante van a presentar relaciones para un rendimiento óptimo, porque presentan relaciones 11-36, 11-46 o 9-46. Entonces, esa combinación de dientes va a generar mayor velocidad, va a permitir un recorrido mucho más rápido, por tanto estricta, o en otros casos opcional en relación al plato. Es decir, puedes reemplazar un plato. Si te hace un sistema de 9, podrías optar por un plato de 44 o 42, o podrías continuar con tu plato de 48, ya que quizás lo necesites. Pero ya cuando vas de 10 a 11, normalmente ya o estás en un biplato o estás en un monoplato de 38 o un más pequeño, dependiendo ya la necesidad o el uso que vas a recorrer. Entonces, piñones encontramos en la actualidad desde 6 hasta 12, teniendo en cuenta que hasta 8 normalmente son piñón rosca y de 9 hasta 12 son piñón cassette. Y finalmente, para ir terminando, el descarrilador. Y el descarrilador es la parte posterior, es decir, viene a ser el que mueve la cadena en la parte posterior en el piñón, en los niveles del piñón, para generar velocidad o para generar el tema del ascenso. Si estamos en zonas pendientes, entonces mueve la cadena en los niveles del piñón, o también le llaman algunos desviador posterior, y el que está en el centro, desviador central, ¿no? Nosotros lo diferenciamos de esta manera, llamando desviador al que está en el centro y descarrilador al que está en la parte posterior. En cuanto a los descarriladores, vamos a encontrar descarriladores para 6 y 7 velocidades, genéricos o de marca, y descarriladores para 7 y 8 velocidades, genéricos o de marca.
Si hablamos de Shimano, por ejemplo, vamos a encontrar la gama Tourney para esta combinación, es decir, 6, 7 y 8 velocidades. Y ya luego cuando hablamos de 9, ya encontramos en las gamas de Altus o Acera o Alivium, dependiendo ya la elección de cada uno. Entonces el desviador cumple la función de permitir el manejo adecuado de acuerdo al terreno que se va recorriendo, y permitiendo mover la cadena de arriba hacia abajo o viceversa para poder marcar la exigencia, o en sistema de paseo con menor exigencia el tema del recorrido. Junto con el piñón deben estar en relación, es decir, si yo tengo un piñón de 6, debo usar un descarrilador para este tipo de combinación de velocidades de 6 o de 7. Si estoy en 7 y 8, entonces también debo optar por un descarrilador que esté adecuado para esta combinación de velocidades. Por tanto, esperamos que esta descripción de los componentes de la bicicleta haya permitido dilucidar algunas dudas, establecer algunas ideas claras de cuáles son los componentes, y que permita conocer un poco más para poder darle el cuidado, darle el uso adecuado, o para reemplazar los componentes de la bicicleta, saber cuáles son los nombres, cuáles son las funciones que cumple. Esperamos que sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.